Cálculo diferencial. Funciones polinomiales de grado mayor a 2. Polinomios grado 3 y 4. Análisis de funciones, El Cementerio. A cargo de Alice Acosta. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2025. Bienvenidos. Buscando puntos de corte, zonas de máximos y mínimos de funciones grado 3. El trazado o gráfica de una función polinomial grado 3 es en ocasiones un reto. Por ello dedico este video a la construcción de ese tipo de gráficas. Primer problema propuesto, trazar la gráfica de la función f de x es igual a x al cubo más x al cuadrado menos 4x menos 4. Hallar el conjunto de valores de x para los cuales la función f de x es mayor a 0 y los valores de f de x para los cuales es menor que 0. Es decir, que debemos hallar los valores para los cuales esta función tiene valores positivos y valores negativos. En síntesis, debemos trabajar entonces con este polinomio que nos representa a la función. Característica fundamental, fíjense que se trata de una función creciente, tenemos a x al cubo positiva. Otra característica es que no se parecen a este binomio elevado al cubo. Recordemos cómo es, x más 1 elevado al cubo es igual a x al cubo más 3 veces x al cuadrado más 3 veces x más 1. Como vemos, solamente el primer término se parece y los dos términos últimos no tienen nada que ver por los signos. Entonces, dado que no se parece, lo que debemos hacer es utilizar nuestras herramientas de factorización. Veamos cómo. Tenemos el primero y segundo término que tiene valores comunes. Aquí el valor común será x al cuadrado. Y los dos términos finales tienen como valor común a menos 4. Entonces factoricemos con lo planteado. F de x va a ser igual, factor común x al cuadrado, que multiplica a x más 1. Menos 4 para los siguientes dos términos. El primer término será x y el segundo más 1. De nuevo aquí tenemos factor común x más 1 y x más 1. Entonces decimos x más 1, factor común de lo que no es x más 1, entonces será x cuadrado menos 4. Este segundo término es una diferencia de cuadrados que se puede desglosar también como dos productos. Entonces vamos a obtener a x más 1 que multiplica a la diferencia de cuadrados que será x menos 2 por x más 2. Ahora, lo que debemos hacer es evaluar los valores para los cuales f de x se vuelve 0. De esa manera obtenemos los valores de x para los cuales y o f de x se hace igual a 0. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer término, si reemplazamos a la x por menos 1, aquí ya nos da 0. Entonces el valor que nos interesa aquí es el valor opuesto al valor que acompaña a la x. Ese será el valor que nos dé 0. ¿Para qué valores? Entonces en el primer término, en el primer factor, tenemos que es menos 1. En el segundo va a ser 2 y en el tercero va a ser menos 2.
ordenando estos factores nos va a quedar que la factorización de f de x va a ser igual. El factor más a la izquierda, que nos va a dar un valor negativo, es el de menos 2. Entonces vamos a colocarlo de primera. No parece útil en este momento, pero ordenarlos de esta manera nos permite trabajar mejor con la tabla de cementerio. X más 1 y finalmente x menos 2. Entonces tenemos los intervalos entre menos 2, menos 1 y 2. Veamos cómo los vamos a utilizar entonces en la tabla que llamamos la tabla del cementerio. Ya vamos a verla. Esta tabla nos permite fácilmente evaluar los valores correspondientes para la función. Se llama de cementerio porque vamos a colocar en la parrilla valores negativos o valores positivos, es decir, el signo positivo o el signo negativo. Pero veamos cómo funciona. Entonces ya tenemos los valores gracias a la factorización de la función. Tenemos a menos 2, menos 1 y 2. Entonces ahora vamos a proponer los intervalos a través de estos valores. El primer intervalo estará los valores antes de menos 2 hasta 2. Eso quiere decir que tenemos el intervalo entre menos el infinito y menos 2. El siguiente intervalo toma a menos 2 también. Entonces vamos a tener a menos 2 hasta menos 1, que es el valor intermedio. Ya tenemos dos intervalos. El tercer intervalo va a estar entre menos 1 y 2. Y el último intervalo va a estar entre 2 y el infinito positivo. Observen que el primer intervalo, la parte final, se repite a la parte inicial del siguiente y lo mismo para los demás. Esta es una manera de sacar muy fácilmente los intervalos para evaluar la función en nuestra tabla de cementerio. Ahora vamos a colocar en orden. Fíjense que aquí en la columna aparece signo de y de quién se refiere, pues de cada uno de los factores. Aquí tenemos el primer factor que es x más 2. El siguiente va a ser x más 1. El tercer factor pues va a ser x menos 2. Aquí será signo de la función, será igual al producto de los signos de x más 2, x más 1 y x menos 2. Último, entonces tenemos la posición de la gráfica con respecto al eje de la x. Aquí la posición en realidad nos referimos a los valores. Si se encuentran por encima del eje de las x decimos que son positivos y por debajo del eje de las x decimos que son negativos. Entonces ahora analicemos a cada uno de estos con ayuda de los factores. Voy a reescribirlos aquí en línea. Entonces el primero será el de más 2, el segundo será el de más 1 y el tercero va a ser el de menos 2. Vamos a dar valores dentro del intervalo que tenemos. Primer intervalo nos dice que de menos el infinito a menos 2, un valor que se encuentre dentro de ese intervalo es menos 3 y lo pongo para los tres factores que tenemos de la función. Opero común y corriente y el valor que me dé, si me da negativo, pongo negativo, si me da positivo, pongo positivo en la tabla. Primer valor, entonces con el primer intervalo, para x más 2 nos da menos 3 más 2, nos da un valor negativo, ponemos acá en la tabla negativo. Segundo valor para ese mismo intervalo, menos 3 más 2 me da un valor negativo, coloco el valor negativo como un signo negativo. Último valor, menos 3 menos 2 nos da menos 5, valor negativo y lo coloco.
Ahora hago el producto entre signos, porque vamos a evaluar el signo de la función. Menos por menos da más por menos da menos. Aquí la función nos da negativa. Quiere decir que aquí la función debe estar por debajo del eje de las X. Lo vamos a colocar por debajo. Bien, borramos aquí y vamos con el siguiente intervalo. Entonces, para el siguiente intervalo tenemos un valor entre menos 2 y menos 1, pues será menos 1,5 y lo utilizo para los 3. Menos 1,5. Y opero común y corriente. Para el primero, entonces tenemos menos 1,5 más 2 nos da un valor positivo. Siguiente, menos 1,5 más 1 nos da un valor negativo. Siguiente, menos 1,5 menos 2 nos da negativo. Producto entre signos, más por menos me da menos, menos por menos me da más. Aquí la función está por arriba del eje de las X, es positivo. Siguiente intervalo, borramos aquí este valor de 1,5 y colocamos el nuevo valor. Nos piden evaluar entre menos 1 y 2. Un valor simple es colocar al 0 que está en ese intervalo. Para el primer valor, fíjense que nos da positivo. Para el segundo nos da también positivo. Y para el último nos da negativo. Producto entre signos, más por más da más por menos da menos, por lo tanto la función es negativa. Va por debajo del eje de las X. Siguiente valor. Entonces tenemos un valor que se encuentre entre el intervalo entre 2 y el infinito. Vamos a colocar a 3, que es el valor más simple que se encuentra allí, y vamos a calcular. 3 más 2 me da 5, me da un valor positivo. 3 más 1 me da positivo también. 3 menos 2 me da un valor positivo. Y por lo tanto la función me da valor positivo. Así que aquí la función va por arriba del eje de las X. Ahora, con ayuda de esta tabla y específicamente de los signos que se encuentran aquí para la función, vamos a determinar si podemos o acercarnos lo más posible a la forma de la función. Tenemos aquí entonces nuestro plano cartesiano. Vamos a colocar los valores que son importantes para determinar cómo es esta función. Un valor muy interesante que lo voy a anotar aquí sobre la función es este valor independiente de menos 4. Eso quiere decir que cuando x vale 0, f de 0 vale menos 4. Por lo tanto, es el punto de corte con el eje de las y. Lo vamos a colocar acá como punto de corte. Los puntos de corte con el eje de las X son los valores correspondientes a los intervalos. Entonces vamos a colocar los valores. El primer valor va a ser menos 2. El segundo valor va a ser menos 1. Y el tercer valor va a ser en 2. Ya tenemos todos los valores. Ahora nos dedicamos a dibujar. Nos dice que entre el intervalo de menos el infinito a menos 2 es negativo. Entonces, aquí va, hacia abajo. Entre menos 2 y 1 es positivo. Entonces, acá, como tiene que cortar al 1, entonces tiene que regresar. ¿De acuerdo? Luego va
de menos 1 a 2 me da negativo, pero obligatoriamente tengo que pasar por menos 4. Entonces aquí baja, no sabemos cuánto, y vuelve a subir. Y finalmente nos dicen que de 2 al infinito sube. Entonces, este es el comportamiento de una función que tiene exponente impar, pero que es positivo. Exponente impar 3, positivo. Entonces es una función creciente y tiene una diagonal aquí en medio. Punto de corte en menos 4, como nos la afirmaba la función desde el principio. Esta es la manera como trabajamos para dilucidar más o menos cómo es la función. Veámosla. Bien, aquí entonces tenemos la imagen de justamente esta función con el valor menos 4 como punto de corte en el eje de las Y. Entonces tenemos aquí el punto de corte y los puntos de corte con el eje de las X en menos 2, menos 1 y 2. Zonas negativas en la parte de abajo, zonas positivas en la parte de arriba. Como vemos, es una función creciente y tenemos la evaluación por zonas entre menos el infinito y 2, como vemos, es negativa, entre menos 2 y menos 1, positiva, entre menos 1 y 2, negativa, y de 2 al infinito, positivo. Números o valores mínimos, tenemos este punto de acá como mínimo, que está aproximadamente en el valor de Y de menos 6 y un máximo en este lugar que está muy cerca a 1. Un segundo problema propuesto es el que aparece aquí. Tenemos que trazar la gráfica de la función f de x es igual a x a la cuarta menos 4x al cubo más 2x al cuadrado. Fíjense que esta función no tiene término independiente, por lo tanto el punto de corte se encuentra en el punto 0, 0. Entonces aquí, punto de corte en 0, 0. Otra opción que tenemos acá, observemos que se trata de una función cuyo mayor grado es 4, así que se trata de una función de tipo parabólico. Recordemos que cuando la función es de esta forma, vamos a decir que es tipo x al cuadrado. Cuando la función es hacia abajo o abre hacia abajo es menos x al cuadrado. Cuando la función es de esta forma, entonces es x al cubo. Cuando la función es de esta forma, es decir, decreciente, es menos x al cubo. Y a partir de ahí entonces tenemos a la x a la cuarta, que se parece mucho a x al cuadrado, pero que es como chata y abre hacia arriba. Esta de acá debe ser así, pero como tiene acompañantes a menos 4x al cubo y a más 3x al cuadrado, va a tener la particularidad de tener una zona un poco dispareja en la parte de abajo. Va a tener máximos y mínimos. Esta es la hipótesis que tenemos visualmente cuando vemos al polinomio. Veamos entonces cómo vamos a solucionar este problema. Lo primero es coger a nuestro polinomio y factorizarlo. Entonces tenemos a f de x y vamos a sacar el factor común. En este caso es x al cuadrado
y factorizamos. Para el primero, entonces, x al cuadrado menos 4x más 3. Factorizamos nuevamente este último término. Nos queda x al cuadrado que multiplica a dos factores. El primer factor va a tener a la x, el segundo también. Signos. El signo del primero es el signo del segundo elemento del polinomio, es decir, de menos 4 será menos. El segundo signo del otro compañero va a ser la multiplicación de signos entre el segundo y el tercer elemento. Menos por más da menos. Y ahora decimos dos números que multiplicados me den 3 y cuya suma o resta me dé 4, menos 4. Entonces los dos números que me sirven para esto son 1 y 3. Dos números multiplicados, menos 1 por menos 3 me da más 3 y sumados menos 1 menos 3 nos da menos 4. Una vez factorizado esto, entonces vamos a mirar los valores para los cuales se hace igual a 0 f de x. El primer valor, si x al cuadrado es igual a 0, entonces la función f de x es igual a 0. En el segundo término, vemos que si x vale 1, entonces la función se vuelve igual a 0. Y en el tercero, si x se hace igual a 3, entonces la función se anula y se hace igual a 0. Los intervalos los calculamos a partir de estos valores. Recordemos cómo se hace. Valores entre menos el infinito hasta 0 sería el primer intervalo. El siguiente sería entre 0 y 1. El siguiente intervalo sería entre 1 y 3. Y el último intervalo sería entre 3 y el infinito. Recuerden que siempre se repite el último en el siguiente intervalo. Esa es la manera como podemos calcular fácilmente estos intervalos para poder plantear luego nuestra tabla de cementerio. Ya aquí tenemos entonces los intervalos propuestos y tenemos entonces la tabla. Vamos a rellenar entonces las partes. Tenemos para el primero el signo de x al cuadrado, para el segundo el signo de x menos 1, para el tercero x menos 3, para la función entonces será el producto de los signos de esta combinación, x al cuadrado por x menos 1 por x menos 3, y arrancamos entonces con los valores a partir de la factorización de esta función. Entonces, primero vamos a proponer para x al cuadrado, vamos a tener a x al cuadrado, el segundo va a ser x menos 1 y el tercero va a ser x menos 3. Dejamos libre la primera parte para colocar los valores correspondientes para cada intervalo. En el caso del primero, un valor entre menos el infinito y 0 será 1, menos 1, perdón, y lo colocamos en las tres partes que tenemos para analizar. Para el primero, entonces, menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo. En el segundo, menos y menos me da menos 2, me da menos. En el tercero también me da menos. Producto de las funciones, más por menos da menos, menos por menos da más. Nos da positivo, eso quiere decir que en esta zona la función está por encima del eje de las x. Borramos aquí, colocamos el siguiente valor para el siguiente intervalo y entonces tenemos entre 0 y 1 puede estar medio o 0.5 y calculamos para este valor
medio elevado al cuadrado nos da un cuarto, nos da positivo. Para el segundo nos da medio menos 1, nos da medio pero negativo. Para el tercero nos da medio menos 3, nos da negativo. Más por menos menos, menos por menos da más. La función en general es positiva, por lo tanto está por encima del eje de las X. En la siguiente entonces tenemos un valor entre 1 y 3. Tomemos al 2 y calculemos. 2 por 2, 4, nos da positivo. 2 menos 1 me da positivo, más 1. 2 menos 3 nos da negativo. Y tenemos producto de signos. Más por más da más. Más por menos da menos. Aquí la función está por debajo del eje de las X. Último intervalo. Borramos acá y nos piden que calculemos un valor entre 3 y el infinito. Vamos a 4 y calculemos. 4 al cuadrado nos da 4 por 4, 16, nos da un valor positivo. 4 menos 1 nos da un valor positivo. 4 menos 3 nos da un valor positivo. Y eso quiere decir que la función está por encima del eje de las X. Entonces tenemos aquí el resumen y ahora recordemos que vamos a hacer la gráfica con ayuda de los signos que aparecen aquí para la función. Veamos entonces el gráfico que vamos a utilizar para graficar nuestra función hipotética. Entonces tenemos acá que para entre 0, tenemos aquí valor 0, y menos el infinito está por encima. Entonces fíjense que ahí coincide con lo que les decía anteriormente, por encima. Entre 0 y 1 dice que también por encima, entonces va ahí. Entre 1 y 3, ahí sí es negativa, entonces esto debe bajar cierta cantidad y vuelve y asciende y pasa por 3. Y en 3 en adelante sube. Quiere decir que tenemos la tendencia que les mencionaba anteriormente, que es de este tipo. Fíjense que tenemos una W invertida y esta pues obviamente es una hipótesis. ¿Qué nos hace falta? Herramientas para calcular este punto de acá, que es un mínimo. Tenemos otro mínimo aquí en 0, 0, que ese sí es evidente. Y tenemos un máximo aquí, que todavía no tenemos las herramientas para calcularlos, pero que efectivamente con las derivadas lo vamos a hacer con mucha facilidad. Esta sería la hipótesis de gráfica. Veamos cómo realmente queda esta función. Tenemos nuestro resumen y aquí tenemos la función tal cual como queda. Entonces tenemos el cruce en 0, 0, un punto máximo en esta zona, el corte en 1 y el corte en 3. El mínimo se encuentra acá y como ven, efectivamente nos sirve muchísimo esta tabla a la que llamamos de cementerio por las cruces y los guiones. Bien, veamos otro tipo de problema propuesto. Nos dan una tabla de signos que aparece abajo y nos piden trazar una posible gráfica para este polinomio. Importantísimo entonces determinar con ayuda del plano cartesiano. Ubicamos primero los valores. Aquí tenemos a menos 3 y nos dice que para valores de menos el infinito a 3, la función es negativa. Entonces vamos a colocarla acá, va hacia abajo. Entre menos 3 y 1, que es el siguiente corte, es positiva. Entonces aquí debe subir y vuelve a bajar en algún punto. Entre menos 1 y 0
de nuevo positiva, entonces hace así. Entre 0 y 2 nos dice que negativa. Entonces baja algo y vuelve a ascender. Y entre 2 y el infinito asciende. Entonces tenemos aquí el comportamiento. Fíjense una cosa interesante de esta gráfica. Para recordar, entonces, cuando tenemos una gráfica con x al cuadrado, es una parábola sencilla. Cuando tenemos x al cubo, tenemos una función que es creciente, de esta forma más o menos. Tiene una parte en donde se quiebra y vuelve y sigue. Cuando tenemos una elevado al cuadrado pero negativo, abre hacia abajo. Cuando la tenemos con x cubo negativo, entonces es decreciente, va a ser algo como así, va hacia abajo. Cuando tenemos un x a la cuarta positivo, va a abrir hacia arriba, pero va a tener deformidades. Cuando la tenemos negativa, va a suceder lo mismo con deformidades ahí, pero va siempre hacia abajo. Y esta, fíjense qué interesante, tiene crecimiento y sigue creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un exponente que es impar, entonces aquí es impar, o sea que puede ser x cubo, y es creciente, o sea que es positiva, x cubo, x a la quinta, x a la séptima, y estas son, digamos, las probabilidades para esta función. Es bien interesante evaluar esto antes de seguir para poderlo determinar. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Evaluar cuál de estas opciones nos da este comportamiento que tenemos más o menos ahí graficado. Yo ya hice el trabajo, entonces nos queda relativamente fácil ver la respuesta. Aquí la tenemos, fíjense que el comportamiento está bien evidente, negativo para los valores que son inferiores a menos 3, positivo para valores entre menos 3 y menos 1, pero llega a un valor un poco superior a 12, aquí tendríamos un máximo, desciende de nuevo hasta menos 1, vuelve a ascender un poquito cerca de 1 y vuelve a descender hasta 0, desciende bastante hasta llegar un poco más allá a menos 21 y vuelve a ascender ya constantemente. Esta sería la respuesta. Aquí tenemos la función x más 3 por x más 1 al cuadrado por x menos 2. Es de tipo impar. Si contamos, aquí nos sale una vez, aquí sale 2 veces, ya vamos 3, aquí otra vez más va 4 y esta es 5, es decir que es del valor x a la 5 esta función. Veamos el proceso mental. Entonces aquí tenemos la primera, tenemos con los intervalos, con menos 3 tendríamos x más 3, con el menos 1 tendríamos x más 1, con el 0, 0 tendríamos a la x y con el 2 tendríamos a x menos 2. Pero fíjense que como el número de x hay 1, 2, 3, 4, es número par, se forma esta parábola que tiene una W en la parte inferior. Entonces, no es porque no coincide con el comportamiento que nos dan en la tabla. Aquí tenemos otra en donde tenemos el primer término x más 3 elevado al cuadrado. Y fíjense que podría ser, pero no cumple con el segundo en donde tendríamos entre menos 3 y menos 1. Debería ser positivo y aquí es negativo. Entonces no cumple.
con la siguiente. Entonces tenemos x más 3, x más 1 y tenemos es el cuadrado de x. Las otras están sencillas. Tenemos el primer comportamiento entre menos 3 y el infinito negativo, correcto. Entre menos 3 y 1, correcto, positivo. Pero fíjense que este cachito, el pequeñito, entre menos 1 y 0, no cumple. Por lo tanto, no nos sirve. Entonces vamos aquí, aquí no cumple. En esta zona no cumple. Aquí, obviamente, no cumple varias partes. Y en la última hipótesis es tomando el último paréntesis elevado al cuadrado, que tampoco cumple con la función en esta zona de acá, ni esta zona de acá, porque aquí se vuelve positivo y es negativo en esta zona. Esta es la manera de trabajar estos problemas. Una ayuda importante es utilizar primero los valores de los intervalos para proponer la función y luego ir a nuestro graficador de confianza para determinar cuál de estas funciones es la más probable. En este caso es la función que tenemos aquí en color verde, la que cumple con todos los parámetros que nos da la tabla. Para ejercitarse tenemos un primer ejercicio, nos piden trazar la gráfica de la función f de x igual a menos x al cubo más 3x al cuadrado más 10x. Punto importante, no hay corte, eso quiere decir que está corta por el punto 0, 0. Nos piden hallar de nuevo el conjunto de valores para x para los cuales f de x es mayor a 0 y menor de 0. Para otro punto propuesto nos dan una función que es de grado 4, positiva, que tiene un valor independiente que es 8, ya sabemos lo que significa, y nos piden validar todos los valores que se encuentran mayores de 0 y menores de 0. Finalmente, un problema como el anterior, en donde nos dan una tabla de valores y nos piden dar una posible gráfica del polinomio y, si usted quiere aproximarse más, dándola con la selección de diferentes gráficos. Le dejo eso para que usted lo piense. Si tiene algún problema, recuerde comunicarse conmigo. Ya sabe, solicita tus clases personalizadas en Bogotá o virtuales desde cualquier punto de Iberoamérica. Aquí tienes los correos electrónicos a través de los cuales te puedes comunicar para solicitar tus clases. Hasta la próxima. Créditos. Contenido, edición, voz y mezcla, Alice Acosta. Sonido, aleatorio ambiental y naturaleza. Contacto. Aquí tienes los correos electrónicos para comunicarte. Redes sociales, web y blog. Tienes las direcciones. Puedes detener el video y tomar nota o puedes llegar a través de los códigos QR. El de la parte superior derecha para Facebook, el de la parte inferior izquierda para WordPress y el que se encuentra aquí en la parte de abajo en la pantalla es para el blog. Realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2025. Gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima!